los controles. Ah, ya. Después viene, como yo reviso todo al final, cada vez, en forma presencial, yo siempre reviso todo al final. Entonces, lo mismo que vamos a hacer ahora. Pues. Vamos a revisar, cada uno va a revisar los comentarios que yo le puse. Lógicamente, no a todos les tiren las orejas. Hay algunos, todos tienen su comentario porque hay algunos trabajan muy bien. Mire, acá está lo que usted tiene que ya estar viendo en su cronograma, que ya está en su aula, porque dice cronograma actualizado. Y nosotros estamos aquí, en la 2 de julio, donde dice relaciones de masa y dice control. Entonces, nosotros tenemos acá el 9 de julio, cuando nos veamos el próximo jueves, nosotros ya vamos a ver las preparaciones de soluciones. Porque como ya está en la electroquímica, ya les hablaba un poco de la solución de cobre, todo eso, ¿verdad? Y por lo tanto, nosotros ya vamos a estar en disposición de ver la primera parte solamente. Luego viene la semana de vacaciones, porque esas son vacaciones de invierno, ahora que coincidan con la semana de relax del mes es otra cosa. Y después nos encontramos el 23 de julio con la guía última, que está relacionada con valoración de ácidos y base. Y luego tenemos el 30 de julio el control de 8 y 9. Entonces, y el 6 de agosto tenemos las evaluaciones pendientes. Significa a las personas que no han podido entrar, o que llegaron después, o cualquier cosa que hayan tenido, ¿verdad? Y que ya me hayan avisado. Entonces tenemos pendiente el control 7, el control de destilación, bueno, ese informe, pero es control, y este que ya lo tendríamos listo. Así que tenemos que planificar estos dos controles. Y eso lo podemos ver después. Ya nos quedan semanas. Por eso digo que ese control 7 lo podríamos hacer, o lo hacemos el 9 de julio, que es la próxima semana, el de destilación, ¿verdad? Y el control 7 lo podemos hacer el 23 de julio. ¿Ya? Pero eso nos ponemos de acuerdo después para no atrasarnos. ¿Ya? Me interesa sobre todo que el control de estequiometría tenga tiempo para hacer los ejercicios, porque eso es lo que nos va a complicar. Y después, ¿verdad? Tendríamos que ver el control del 30 de julio, que está y ahí va a tener una semana de más para poder hacer ejercicios sobre solución. Profe, el 23 de julio tenemos el certamen 3 de química. ¿Aquí? Ya, pero aquí tenemos solamente el laboratorio nosotros ese día. No tenemos evaluación. Ah, no, es que pensé que había dicho que el control... El de soluciones. Claro. Perdón, el de estequiometría. Ah, mira, chica, ya. Entonces ahí tendríamos que hacer un cambio, pero tendría que ser... tendríamos que verlo en esa semana. Podría ser el fin de semana. Pero eso lo vemos después. Ahí no nos organizamos. Porque sí o sí tenemos que hacer ese control. Nos faltan 3 controles solamente y tenemos que definir 2. Lo otro sería que el de estequiometría, no, porque va a estar muy justo para la próxima semana. Sí o sí tenemos que hacerlo en esa semana, ¿ya? Ahora, lo podríamos hacer aquí, en el 6 de agosto. Tomar esa semana como de evaluaciones pendientes, ver cuánta gente me falta por control, que no debe ser mucho, y entonces aquí también podríamos hacer una evaluación. Podemos correr o tirar ahí estequiometría. ¿Sí? Ahí lo podemos visualizar, ¿ya? Ya, este es lo que ya está listo, ¿ya? Voy a tener pendiente esa del 23. Pero lo que es claro que el 9 de julio tenemos el control de destilación, ¿ya? Ahí yo le voy a indicar cuándo se lo habilito del jueves, como siempre, hacia el día viernes. ¿Quedó cuánto control? ¿Qué fecha, profe? ¿29? El de destilación lo tenemos el 9 de julio. El de estequiometría es el que estamos viendo, que nos queda pendiente. Y el de soluciones está el 30 de julio. Todos estos son controles. Todos son controles, ya no tenemos más informes. Ya, el 9 de julio queda destilación. 9 de julio, destilación. Estamos pendientes con el de estequiometría. Y el 30 de julio sería el de ácido base. Ahora, si nos corremos, por ejemplo, que tenemos el 6 de agosto, podríamos hacer ahí el control de valoraciones y el de estequiometría lo podemos hacer el 30 de julio.
ya que usted el 23 tiene el certamen. Esa es una opción, ¿ya? Pero eso lo vemos ahí. Pero lo que tiene que estudiar para la próxima semana es destilación. Ya. Ya, vamos No entonces olvide que ahora. estamos estresados. ¿Ah? No se olvide que estamos estresados. No, no me río. Lo que pasa No, no es se que cada olvide. vez que cortamos la semana, No, no se después olvide que estamos ingresamos todo estresados. olvidado. Ah, no, no me olvide que estamos estresados. El problema es que esas vacaciones son para ustedes nomás, pues. ¿A ustedes no les dan? No, esas semanas son las que más trabajamos el triple. ¿Y por qué, profe? Paro entonces. Vamos, no, paro, apoyemos a la profe. Bueno, paro. Todos somos María Resulta Guisa. que tenemos todas las reuniones, todos los trabajos, que hay que hacer el horario para todo el mundo. No, mejor ni les digo. Chuta. Así que no es menor. Y súmale a todo eso, que con esta tontería de la cuarentena total, me falta solamente el plumero para hacer el aseo aquí en la casa. Así que olvídelo. Yo lo que quiero es volver luego, aunque sea con coronavirus o con lo que sea. Quiere salir de la casa. No hay chiste. Ya, chiquillos, voy a empezar a grabar para lo que es estequiometría. Este PowerPoint lo subo hoy día. Cuidado, porque también está la parte de soluciones. Así que este Power nos va a servir para hoy día y para cuando veamos las soluciones. ¿Ya? Está unido. Así que voy a empezar a grabar para que quede esto y no quede muy pesado la cosa. Listo, estamos ya grabando y vamos a ver lo que es estequiometría. Bueno, para lo que es estequiometría, ustedes ya tienen lo siguiente. Primero, tiene que tener claro todo lo que es la conversión de gramos a moles, moléculas, átomos. Eso lo vio usted en las primeras clases con Evelyn, ya sea a través de análisis dimensional, ¿verdad? Que es una técnica para poder hacer la conversión, o bien a través de reglas de 3, que es lo mismo que análisis dimensional, solamente que está unido. Después vimos también, usted tiene que haber visto despeje de ecuaciones y variables cuando empezó a hacer el avance en el área de la estequiometría. Vio también los tipos de reacciones, que también lo vimos en el laboratorio, el balanceo, el tanteo, ¿verdad? Que también lo vimos en el laboratorio y, o lógicamente, cátedra igual. Si usted se recuerda, yo le dije en una oportunidad, no puede dejar de aprender a sacar el cálculo de los moles, porque eso nos va a seguir para toda la parte de química. Eso nos va a seguir hasta la parte de soluciones. Así que el que no aprendió a sacar moles tiene que hacerlo sí o sí, porque si no, eso lo va a arrastrar hasta el último. Bueno, aquí yo le he puesto una ayuda en el caso de conversiones. No se la aprenda de memoria, por supuesto, pero les va a servir para ya sea pasar de masa a gramos, ¿verdad? De mole a masa. Cuando tengamos, por ejemplo, o en el caso de estequiometría, ¿verdad? Cuando le pregunten de que tiene que dar examen, también le puede ayudar esto, ojalá que no. Calcular los átomos o moléculas, calcular los moles a través de datos del número del 0,02 por 10 a la 23. Todos estos son conversiones que usted sí o sí tiene que saber para poder hacer ahora la estequiometría. Bueno, vimos la ecuación química también, y también es necesaria la estequiometría acá porque ¿qué fue lo que yo le indiqué? Nosotros vamos a usar los números estequiométricos para hacer la relación de masas. Es decir, cuando yo empiece a indicar cuántas moles de hidrógeno han reaccionado con cuántos moles de oxígeno para formular cuántos moles de agua, porque eso me va a ayudar en una reacción para poder hacer cálculos. A través de esos números estequiométricos, yo hago la relación en moles. Además de esto, también sabe ya cómo escribir una reacción química, sabe también demostrar cuáles son los reactantes, cuáles son los productos, ¿verdad? Y también, por supuesto, a equilibrar ecuaciones. Ahora, en el caso de la equilibración de ecuaciones,
por ejemplo, cuando yo haga ahora el ejercicio de estequiometría para lo que es la prueba de este caso de relaciones de masa, yo no voy a pedir que me equilibre la ecuación porque eso ya es un concepto que ya está evaluado. Yo voy a evaluar cálculos estequiométricos, por tanto la ecuación va a estar equilibrada, ¿ya? Usted ya sabe cómo, de todas maneras, cómo equilibrar ecuaciones. La Eve le pasó varios métodos. Nosotros vimos uno que era el método del tanteo, ¿verdad? Bueno, ahí yo le he puesto cómo hacer el tanteo. Esto es para que después usted lo revise en su casa porque esto ya es materia pasada. ¿Cómo balancear las ecuaciones? Ahí, ¿verdad? Yo les indiqué en un minuto que para poder balancear las ecuaciones tenía que ir siempre evaluando primero cualquier elemento que fuera distinto al oxígeno y al hidrógeno, para que eso lo dejara al último, ¿ya? Bueno, aquí también le he puesto yo la resolución de todo lo que está del ejercicio, está mencionado ahí. Ahí usted está viendo ya los números estequiométricos ya listos y por lo tanto ya sabe la relación en moles de cada uno de esos compuestos. Y eso me va a servir para poder yo calcular cuántos, por ejemplo, cuánta cantidad de gramos de agua se me van a formar si yo tengo una X cantidad de oxígeno o una X cantidad, ¿verdad? En este caso del etano. Acá vienen los cálculos estequiométricos y como les digo, aquí lo primero que tenemos que tener claro es cómo calculan los moles, ¿ya? Y tener claro que los coeficientes estequiométricos me van a dar la información de cuántos o cómo se está relacionando a nivel de moles ese tipo de compuesto. Por lo tanto, esto nos va a ayudar a poder hacer una relación, ¿verdad? Una vez que la ecuación, por supuesto, esté equilibrada, de moles entre los reactantes y los productos. Por ejemplo, en este caso, ¿cuál es la relación, verdad, de moles entre, tenemos 3 carbonos, ¿verdad? Y por lo tanto estamos hablando de metano, etano, propano, porque tiene 3 carbonos, propano. ¿Cuál es la relación de este propano en moles con el oxígeno? 1:5. 1:5, muy bien. Ahora, ¿cuál es la relación del propano en relación al CO2? 1:3. 1:3. Es decir, estos números estequiométricos son tremendamente importantes y por eso es que el balanceo de la ecuación es muy importante, porque si usted se equivocó en balancear, todos los cálculos estequiométricos están erróneos, ¿ya? Entonces, como bien dice su compañero, aquí vamos a hacer la relación entre moles y eso es importante, ¿por qué? Porque yo después voy a tener una cierta cantidad en gramos de etano, una cierta cantidad en gramos de oxígeno, pero ¿con cuál de los dos voy a trabajar? Y ahí viene el concepto de nuestro amigo el reactivo limitante, porque uno de estos dos, ¿verdad? Uno de estos dos va a estar limitando la reacción. Por tanto, con ese es el cual yo tengo que hacer todos los cálculos estequiométricos. Y usted me puede decir, bueno, ¿y entonces para qué me sirve el otro? Pues el otro va a servir porque, por ejemplo, si el propano fuera, en este caso, estoy inventando, el reactivo limitante, va a actuar con una cierta cantidad de masa del oxígeno, pero dentro de los cálculos que uno solicita, en este caso de la estequiometría, está la pregunta clave. ¿Cuánto, verdad, de exceso de oxígeno en este caso me quedó sin reaccionar? Para eso es este otro dato de cálculo, ¿ya? Bueno, ahí está lo que su compañero me había dicho, es una molécula, A5 molécula, es un mol, A5 mol,
es también una relación en masa, ¿verdad? Para poder saber los pesos moleculares, pero yo lo que normalmente le recomiendo es que trabaje siempre en moles, porque usted ya sabe que el mol son gramos partido por peso molecular. Y después de ahí usted puede hacer todo lo que quiera. Acá le he resumido lo que son buenos para el inglés, aquí le he resumido en Spanish. Los pasos que tiene que tener claro para hacer cálculos estequiométricos. Primero que todo, esa ecuación debe venir balanceada. 2, convertir las cantidades conocidas de la sustancia en moles. Es decir, si le dan las masas, convierta de inmediato a moles. 3, use los coeficientes estequiométricos para calcular el número de moles de la cantidad buscada. Esto siempre y cuando ya sepa, si tiene 2 reactantes y le dan 2 datos, usted ahí sí o sí tiene que buscar antes el reactivo limitante para hacer el paso 3. Y 4, convierta los moles de la cantidad buscada en las unidades deseadas. Es decir, si usted le piden, por ejemplo, que lo vamos a ver aquí en un ejercicio. Mire este ejercicio. Aquí dice que el metanol, que es un alcohol, ¿verdad? Aquí lo tenemos. El metanol está reaccionando con el oxígeno y me va a dar CO2 y agua, ¿ok? Esto ya está equilibrado, por lo tanto los números estequiométricos ya están dados. Y me dan el siguiente dato. 209 gramos de metanol se consumen en la combustión. ¿Qué masa de agua es producida? Entonces mi primera pregunta aquí, ¿tiene que buscar el reactivo limitante? No, No, ¿por qué no? porque ya está balanceada la ecuación y te da los productos. Pero aparte de eso, ¿qué dato me indica de inmediato que yo tengo que buscar reactivo limitante? Porque todas van a venir balanceadas. Todas van a dar los resultados de producto, pero ¿cuál es el dato aquí? Los Que 209 no gramos. es... ¿Cuánto? Los 209 gramos Ya, pero ¿esos son de quién? del metanol. ¿Y hay gramos o hay información de masa de oxígeno? No. No. Por lo tanto, lo primero que tiene que darse cuenta es que si en esta reacción, por ejemplo, yo solo le doy los gramos de metanol o solo le daban los gramos de oxígeno, no tiene que usar el reactivo limitante porque ya tiene, ¿verdad?, un valor del cual usted tiene que trabajar. ¿Cuándo sí va a tener que usar el concepto de reactivo limitante? ¿En qué caso? Cuando no esté esa información en gramos. Exacto, es decir, cuando usted le den gramos de etanol y cuando usted le den gramos de oxígeno. Es decir, cuando tengan los 2 datos. Porque de ahí, ¿cómo va a ser la relación? ¿Cuál va a tomar en cuenta? Ahí es cuando usted tiene que hacer el uso de reactivo limitante. Cuando los reactantes tienen un solo dato, no es necesario usar el reactivo limitante porque este es el que tiene que usar. Ya, entonces, digamos, ¿qué es lo que yo tengo que buscar? ¿Qué es lo que me piden? El agua producida. El agua, listo. Entonces, ¿cuál es mi relación en moles? 2:4. 2:4, perfecto. Eso hay que tenerlo súper claro, ¿verdad? Yo voy a tener gramos de metanol, los voy a tener que transformar a moles, porque mi relación que yo estoy haciendo es 2:4, pero en moles, para poder tener mi relación de moles y yo después calcular los gramos. ¿Y cómo voy a calcular los gramos de agua a través de los moles? Pues despejando la fórmula de moles, que es gramos partido por peso molecular. Por tanto, le quedaría que usted para sacar gramos a partir de moles, tiene que multiplicar los moles por el peso molecular. Esta línea que yo le he puesto acá es la que nosotros te tiene que racionalizar. Entonces, vamos.
Esto que yo he puesto aquí es análisis dimensional, ¿verdad? Yo no sé si esa técnica se la enseñó a Eve, o bien es la misma que reglas de 3 por parte. Porque ¿qué está pasando acá? ¿Qué yo estoy haciendo con estos gramos en esta parte? Pasándolos, ¿verdad?, a moles. Porque yo digo, un mol, ¿verdad? En este caso, ¿de quién? De metanol va a ser igual al peso, o en este caso a la cantidad, porque estos 32, ¿qué es lo que son en el fondo? Es Peso el molecular. peso molecular del metanol. Muy bien. Y aquí están los gramos de metanol por los cuales yo parto. ¿Cuál es esta relación que está aquí? Es mi relación de moles, porque una vez que yo ya tengo los moles de metanol, yo voy a decir que 2 moles de metanol es a 4 moles de agua, como la cantidad de moles de metanol que han resultado de estos gramos es a X moles de agua, que es lo que yo tengo hasta el momento en esta relación. Y luego que yo ya tengo los moles de agua, que tengo que traspasarlos a gramos, porque me están preguntando la masa, y cuando me preguntan masa es que tengo que ser gramos. Y usted sabe que como ya tengo los moles de agua para traspasarlos a gramos, lo multiplico por el peso molecular ¿de quién? Del agua, que es 18. Hago todo eso, que son multiplicaciones y divisiones. Yo le digo, este es un método que usted en el fondo, ¿qué va a hacer? Va a ir eliminando. Y fíjense qué es lo que pasa aquí. Elimino ese metanol, los gramos de metanol, con los gramos de metanol de acá abajo. Ahora, ¿cuál me voy a eliminar? El mol, ¿verdad?, de metanol con los moles de acá abajo. Por eso es que le digo que esto simplemente son reglas de 3. Usted lo puede hacer por separado o bien haciendo este análisis dimensional. Y después, ¿cuál me queda por eliminar? El mol de agua con el mol de agua que está abajo. Y por eso es que, ¿cómo me queda el resultado en forma directa? Gramos de agua. Y eso, ¿verdad?, me van a dar a 235 gramos de agua. Este análisis dimensional es rápido, pero tiene que tener cuidado, porque no le vaya a quedar abajo, no se vaya a equivocar, y eso usted lo va a ir haciendo simplificando, porque usted sabe que puede simplificar en forma cruzada. No va hacia arriba, sino que cruzada. Pero es lo mismo que usted puede hacer por regla de 3 separadas. ¿Ya? Mire este otro. Este lo va a hacer usted en su casa. Están resueltos. Ya, pero no lo vea. Hágalo primero. ¿Qué nos dice acá? El óxido de cobre es este, ¿verdad? Se obtiene de sulfuro de cobre, que es este, en presencia de oxígeno. Y me va a obtener este resultado, ¿ya? Dióxido de azufre. Ahora, ¿cuántos moles de oxígeno se requieren para tratar 10 moles de sulfuro de cobre? Hay que sacar reactivo limitante acá. Sí, ¿Por qué? porque se busca cuánto se requieren o no. Sí, pero yo no tengo el dato de oxígeno. Mm, Yo estoy buscando cuántos moles hay de esto, y este es el reactante. Por lo tanto, yo tengo un solo dato del reactante, y que ahora, ¿cuál es la diferencia? ¿Cómo está? ¿En qué unidad? En mole. En moles. ¿Y el ejercicio anterior, en qué unidad estaba el dato del reactante? en gramos. En gramos. Entonces, aquí hay otro tipo de ejercicio típico, que es cuando se le da en moles, que es más fácil, porque ¿cómo es la relación que usted tiene que hacer? ¿Cuántos moles de oxígeno requiere para tratar 10 moles? ¿Cuál es la relación que tiene que hacer entonces? ¿Cuál es la regla de 3 acá? ¿Cuál? ¿Cuál es la relación de moles de sulfuro de cobre con oxígeno?
2 a 3. 2 es a 3. ¿Y qué dato le están dando a usted? 10 moles de sulfuro de cobre. Entonces, en el fondo, va a ser los moles de cobre a X moles de oxígeno, que es lo que me están pidiendo, pero usted ya sabe que tiene 10 moles de sulfuro que van a estar relacionados con 2 moles de sulfuro es a 3 de oxígeno. Y aquí está, esto es mi regla de 3. 2 moles de sulfuro de cobre es a 3 moles de oxígeno, como 10 moles de cobre, de sulfuro de cobre, es a X moles de oxígeno. Eso lo hace en su casa, aunque ahí ya está resuelto, y ahí le va a dar la respuesta, que son 15 moles. Ahora, si yo quisiera esos moles transformarlos a gramos, también se puede hacer de la misma manera, ¿ya? Es decir, usted tendría que ahora sacar esos moles, los transforma a gramos, ¿y cómo lo hace? Como lo está viendo ahí en pantalla, que también eso lo va a hacer en su casa, es multiplicando los moles por el peso molecular para que les dé esa cantidad de gramos. Usted lo hace según su técnica, si usa regla de T o si quiere usar el análisis dimensional, pero tiene que llegar al mismo resultado. Ahora, esto es lo nuevo. A 2 PPT anterior. ¿Cómo? ¿Puede volver al 2 PPT anterior, por favor? Ah, no. Pero estoy para adelante. Es para el otro lado. Anterior. Lo que pasa es que está ahí. ¿Antes de este? No, parece que era después de ese. ¿Después de este? Sí. No, porque después pasamos a reactivo limitante. Ya, a ver, ya entonces, gracias. Anterior. ¿Ahí? Ya. ¿O antes de ese? No, ahí está bien. ¿Ese? ¿Ese? A ver. Sí, ahí no. Ah, ese. Para pasar a grabar. Será la última. Ya, gracias. ¿Sí? Ya. Esto va a estar en su aula de todas maneras, ¿eh? Por si acaso. Ya, entonces ese que está, usted lo hace en su casa, aquí simplemente tiene que pasar a mol y después, ¿verdad? En el otro diapo sale que tiene que transformar esos moles a gramos. Pero ojo, que nos está preguntando ahora cuántos gramos de SO2 a partir de 10 moles de sulfuro de cobre, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la relación? Fíjese aquí. Yo al tiro le pregunto, ¿cuántos moles de sulfuro, o sea, del SO2 va a haber aquí si yo tengo 10 moles de sulfuro de cobre y mi relación es 2 es a 2? ¿Cuántos moles cree usted que va a haber de SO2? 10. 10, muy bien. Y si yo quiero pasar a gramos, ¿qué tengo que hacer con esos moles? Multiplicarlo por el peso molecular del SO2. Y yo, para lo que es el control, le voy a dar el peso atómico del azufre, que es 32, y el peso atómico del oxígeno, que es 16, ¿verdad? Que usted tiene que multiplicarlo por... ¿Por qué yo digo que inmediato son 10 moles? Porque mi relación es 1 es a 1, aunque aquí diga 2. 2 es a 2, 3 es a 3, eso es 1 es a 1. Por lo tanto, la relación va a ser directa. No es lo mismo que aquí, porque yo aquí tengo 3 es a 2. Es otra relación, ahí hay una relación fraccionaria, ¿ya? Ahí también tiene que ser... Dígame. Que en la clase no nos pasaron esa fórmula que está mencionando, N igual a M partido peso molecular. Eso se tiene que ocupar acá. No, ¿Ah? pues si se lo tiene que haber pasado la N, fue la primera. La mole igual a masa partido peso molecular. Sí, pues. No hizo solamente partido. reglas de 3, pero no lo expresó como en forma de fórmula. Pero, a ver, momento, vamos a dar el de atrás. O quizás... No, pues si esa es la primera fórmula. Espéreme. Me devuelvo. Porque fórmulas como tal creo que no vimos. Esa.
N, Esta es moles, N. Aquí yo lo puse Sí. como masa. Y esto es un mole partido por gramo, es decir, por el peso molecular. sí, Aquí está moles, ahí sí. partido por el Sí. peso molecular. Este es una multiplicación, pero es que aquí yo estoy haciendo como regla de 3. Por eso le digo que usted puede usarlo como le enseñó la Eve, a calcular los moles. Y los moles se los tiene que haber enseñado, son gramos partido por peso molecular. Ya. Entonces, por eso es que usted de esa fórmula, usted puede sacar los valores de gramos, el valor del peso molecular Y y el demás. valor de N, teniendo, ¿verdad? Obviamente de esos 3 variables, 2 conocidas. Sí, sí. ¿Sí? Ahora, lo que no le puede haber pasado a lo mejor es análisis dimensional, pero esas son puras reglas de 3 que están unidas. Nada más, así que lo puedo usar como regla de 3, no hay ningún problema. Ya me adelanto entonces. Nos vamos entonces a lo que es reactivo limitante. Ahí está. Bueno, este modelo que yo siempre uso para el reactivo limitante es bien bueno porque uno entiende de inmediato cuál es el concepto de un reactivo limitante. ¿Ya? Primera cosa, el reactivo limitante se va a dar, y fíjese bien lo que dice acá arriba, cuando se tienen 2 o más reactivos, es decir, en los reactantes. Por eso es que yo recién le preguntaba, ¿usted tiene que sacar reactivo limitante cuando hay un solo reactante, con solo datos de un solo reactante? No, usted siempre tiene que trabajar con ese, no tiene otra opción. Pero cuando ya en los reactantes hay 2 datos, ahí sí que tiene que ubicar el reactivo limitante, porque entonces, ¿cómo decide cuál usar? A menos que se lo diga, pero nunca se lo van a decir, porque es la idea que usted saque ese valor. Entonces aquí dice, cuando se tienen 2 o más reactivos, uno de ellos será el que determine la cantidad de los productos a formarse, y será el que se consuma por completo, es decir, que no quede absolutamente nada. A eso le llamamos reactivo límite o reactivo limitante. Mientras que los sobrantes serán considerados como reactivo en exceso. Y entonces aquí, fíjese en este modelo. Tenemos que formar 3 sándwiches. Y esos sándwiches tienen que llevar jamón y queso. ¿Ok? Pero si usted ve esto, estas son las indicaciones del sándwich. Es decir, va a llevar 2 piezas de pan. Cada sándwich va a llevar 3 de jamón y 1 de queso. Así yo tengo que formar mi sándwich. Como era un poco glotonzuela, porque con 3 de jamón, cada uno. Es el mega sándwich. Entonces, mi pregunta es la siguiente. ¿Cuántos sándwiches con estas condiciones yo puedo formar solamente? ¿Cuántos sándwiches con estas condiciones yo puedo formar? Que tenga 3 lonjas de jamón y 1 de queso. ¿Cuántos sándwiches? De acá abajo está como yo lo voy a hacer. Pero 4. estas son las condiciones. 4. ¿Cuántos 1, sándwiches? 3. 1, 3. ¿Quién da más? 3, 1, 4. Sí, pone. Una cajita Eh, feliz. ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿Quién da La más? cajita feliz. Ya. Tenemos acá que son solo 3 sándwiches, ¿no es cierto? ¿Y quién es el reactivo limitante? ¿Quién es el El que pan. me indica que son 3 el nomás? pan, El pan El pan, pues. integral. Integrar para que no engordemos. Aquí, mire, solamente yo puedo hacer 3 sándwiches, porque esta es la condición, que cada sándwich está formado con 2 tapas. Aquí tenemos 1, 2, 3. Y entonces, ¿cuáles son mis reactivos que quedan, los sobrantes? El jamón y el queso. ¿Y cuántos? Si yo tengo 5 de queso y he usado 3, solamente me van a quedar 2, ¿verdad? De queso libre. En el caso del jamón tengo 12 piezas, pero yo ya sé que uso para cada sándwich 3. Por lo tanto, yo voy a tener 3, 6, 9. ¿Cuántos me van a quedar?
23. Con este modelo es para que usted tenga claro que en una reacción, si yo tengo dos reactantes, sí o sí tiene que haber uno que se consuma absoluto, y de ese va a depender la producción, ¿verdad? O la formulación de los productos. ¿Estamos claros? Y nos vamos al ejercicio. Son todos hechos para que usted pueda practicar en su casa. La urea, fíjese acá. La urea, que es este producto, se prepara de la reacción del amoníaco y el CO2. Y fíjese en los datos. Dice, en un proceso se hacen reaccionar 637,2 gramos de amoníaco, ese va acá, con 1.142 gramos de CO2. ¿Se da cuenta que ahora yo tengo dos datos de los reactantes? Si yo no supiera nada del reactivo limitante, ¿cómo lo hago? ¿Con quién? O sea, ¿con quién? ¿Cuál uso de estos dos? ¿El que me dé la gana, el cachipún? No puedo hacer eso en química. Para eso tengo que buscar el reactivo limitante. Y el reactivo limitante lo va a hacer de la siguiente manera. Paso número 1. Primero, pasar todos los gramos que están implicados, es decir, el gramo de amoníaco, gramo de CO2, a moles. Paso los gramos de amoníaco a moles de amoníaco, los gramos de CO2 a mol de CO2. Y aquí lo tenemos. Pero además, voy a pasar de inmediato a calcular cuántos moles voy a obtener de urea a partir de los moles de amoníaco que ya han sido transformados desde los gramos. Lo mismo con el CO2. Por lo tanto, ¿cuál es mi relación acá? ¿Cuántos moles de amoníaco es a moles de urea? ¿Cuál es mi relación? En moles. No estoy tomando en cuenta los gramos, nada. Yo solamente estoy viendo mi ecuación. ¿Cuál es la relación en moles? 2:1. 2:1, muy bien. Y mi relación del CO2 a la urea. 1:1. 1:1. Y es lo que usted está viendo acá. Los moles, ¿verdad?, de urea a partir de los de amoníaco, está ahí. Primero, ¿yo qué es lo que hago? Transformar los gramos de amoníaco en mol. Y luego digo, si 2 moles, ¿verdad?, es a 1 de urea, ¿cuánto va a ser esta cantidad, ¿verdad?, de moles a lo que es la cantidad, ¿verdad?, de 1 mol de urea? Hago mi relación de forma directa. Lo mismo hago abajo. A partir, ¿verdad?, de estos gramos de CO2, que los transformo en moles. Aquí está la transformación en moles. Y aquí está mi relación de moles con la urea. 1:1. 1:1. Tengo entonces la formulación de los productos. ¿Por qué tengo que hacer eso? Porque haciendo eso, yo veo, ¿verdad?, cuál es la cantidad menor de lo que se me produjo de urea. Y en este caso, ¿cuál de aquí es menor? ¿Cuál es el valor menor de moles de urea? ¿Cuál es menor? El primero. El 18.71, ¿no es cierto? Eso es menor que 25. Y este mol, ¿a partir de qué reactante proviene? Del amoníaco. Por eso es que yo digo que el amoníaco es mi reactivo limitante, porque esto, ¿verdad?, con este solamente puedo producir esto. ¿Y cuál es mi reactivo en exceso? El CO2. Porque mire, la cantidad que yo produzco, pero eso en el fondo no es lo que se está produciendo, porque solamente van a reaccionar de esto, va a reaccionar solo 18.71. ¿Estamos claros cómo tiene que sacar el reactivo limitante? Ahora,
Hay otra regla que es más rápida, pero esto es lo ideal, que usted entienda que para sacar los reactivos limitantes es solamente, ¿verdad?, ver la relación que hay entre los moles. Y el menor mol del producto es el que usted tiene que tomar como reactivo limitante. ¿Ya? ¿Estamos claros? ¿Cuál sería mi otra pregunta? Ve que acá podemos saber cuántos gramos de urea se forma a partir del reactivo limitante. Hago mi relación en moles. Y otra cosa más, puedo preguntar, ¿cuánto es mi exceso de CO2? Porque hay una sola parte que, ¿verdad?, que reaccionó. Y aquí está cómo usted puede hacer, ¿verdad?, con regla de 3. Estas son puras reglas de 3. ¿Cuánto es la cantidad de CO2 que quedó en exceso? Lo transforma a moles y después esos moles a gramos y hace la, aquí sale eso, hace la resta. Siempre va a tener que hacer una resta. ¿De quién? De lo que usted tenía aquí, de la cantidad de 1142 gramos de CO2. Esas son las típicas preguntas que uno hace. Primero, buscar el reactivo limitante. Segundo, ¿verdad?, pedir lo que uno quiera en la formulación en masa de lo que se formó. O, por ejemplo, yo aquí también podría haber dicho, bueno, ¿y cuánta agua se formó? ¿Con quién tengo que trabajar? Con el reactivo limitante, con el amoníaco. Y ahí hago mi relación. 2 moles de amoníaco es a 1 mol de agua, como la cantidad de moles que tengo acá es a X. Y ahí pues sacando. No puedo trabajar con el CO2 porque eso no existe, eso es mucho, ¿ya? Y por eso que es súper importante identificar el reactivo limitante, porque si usted identifica mal el reactivo limitante, está todo malo. Ese es un ejercicio que usted lo hace y después lo podemos conversar. Está ya equilibrado. Si se fija, mire las preguntas. ¿Cuál es el reactivo limitante? Porque yo le doy los dos datos, masa de aluminio, masa de óxido de fierro. Y le pregunto, ¿cuál es? Calcule la masa en gramos de este. Es decir, usted me tiene que primero identificar si es el aluminio el reactivo o es el óxido de fierro. Y una vez que identifica cuál de los dos es, hace la relación, ¿verdad?, de moles y luego a gramos para poder calcular esto. Y por supuesto, ¿qué cantidad de reactivo en exceso que no reaccionó? Usted va a ver aquí que uno de estos dos, el que no es el reactivo limitante, hace lo mismo que hicimos con el ejercicio anterior. Hace las restas para poder sacar en masa cuánto reactivo no reaccionó. Esto no, aquí está listo para que usted lo pueda ir racionalizando. Cuidado, porque esto no se lo puede aprender de memoria. Esto tiene que hacer varios ejercicios, ¿ya? Bueno, ahí está mi análisis dimensional, que son reglas de 3 pequeñitas. No es otra cosa. Usted lo va a hacer con regla 3 si está acostumbrado a eso y le va a resultar lo mismo. Bueno, ahí. Eso es lo que yo tenía que conversarle sobre lo que son el reactivo limitante. Bueno, esto de soluciones lo tenemos que ver después. Lo vamos a ver seguramente la próxima semana. ¿Ya? Consultas y dudas hasta el momento, porque ahora nos vamos a la guía. Nos vamos a la guía. Pasa que está... Sí. Ya, aquí está la guía. ¿Estamos ahí? ¿O estamos estudiando mate? No, estamos aquí, profe, aquí estamos. profe, aquí estamos. Ya, menos mal, porque yo dije ya me dejaron ahí hablándole solo a la cámara. Ya, fíjense lo que va a pasar acá. Este práctico, nosotros usamos 2 reactivos. Uno es el cromato de potasio, que está aquí, y el otro es el nitrato de plomo, que está acá. Usted normalmente recibe 2 vasos de estos, uno para el cromato y el otro para el nitrato.
¿ya? Pesa una cantidad que uno se le indica, en este caso, fíjese, son 0,005 moles de cromato de potasio, y el nitrato de plomo, usted va a pesar 0,005 también, pero aquí nosotros agregamos un 30% de exceso. Por tanto, ¿cuál es el reactivo limitante? De inmediato. ¿Cuál es? ¿El cromato o el nitrato? Cromato. El cromato, porque aquí yo estoy diciendo, estoy agregando un 30% de exceso. Pero esto yo lo hago acá, porque yo necesito que en forma práctica se vea que realmente es el cromato el reactivo limitante, ¿ya? Pero lo vamos a hacer en forma teórica y sí va a salir igual. Bueno, esas dos soluciones lógicamente se disuelven por partes separadas, cada uno, ¿verdad? Son sales, cada sal en su caso, con una cantidad X de agua, uno empieza, ¿verdad?, a disolver, y luego, en algún minuto, hacemos el traspaso cuantitativo, es decir, vamos a filtrar. Luego vamos a filtrar. El traspaso cuantitativo es que yo voy a juntar las dos soluciones, es decir, la solución de nitrato la voy a dejar sobre el cromato. Calentamos esta solución para que se forme lo que yo requiero, que es el cromato de plomo, y ese es mi producto. No puedo calentar mucho, eso sí, porque resulta que si caliento mucho, ya no va a ser cromato, sino que va a ser dicromato, porque va a quedar súper hiper naranja, y tiene que quedar amarillo. Si se me pasó a naranja es porque ya murió el producto. Bueno, dejamos de cantar este precipitado, que va a ser un precipitado amarillo, ya lo vamos a ver, y comienzo a filtrar, es decir, voy a tener que parar un papel filtro, es decir, pesarlo vacío, por supuesto, porque el producto de cromato de plomo me va a quedar en el papel filtro, y el sobrenadante vendría siendo nitrato de potasio, que ya lo vamos a ver en la ecuación. Entonces filtramos. Y cuando filtremos, entonces todo el cromato va a quedar en el papel filtro y el sobrenadante, lógicamente, va a pasar al vaso precipitado. Tenemos que hacer varios lavados para asegurarnos que salga todo el cromato de potasio. ¿Por qué razón? Porque seguramente ahí vamos a tener un punto de inflexión, es decir, vamos a tener un error. Porque ¿qué pasa si se me queda el precipitado o algunas partículas de precipitado en el vaso que yo estoy filtrando? Lógicamente voy a perder peso, voy a perder masa, ¿ya? Así que hay que tener ojo ahí. Bueno, una vez que ya he pasado todo al papel filtro, ya pasó el sobrenadante, hice los lavados, este papel filtro con ese producto se lleva a estufa unos minutitos para que o a baño María, para que se elimine, ¿verdad?, toda la humedad y me quede solo el producto. Y por diferencia de pesada, entonces yo saco la cantidad del producto porque yo voy a tener pesado ya mi papel filtro. Entonces yo lo peso en la balanza y después le resto al total la cantidad que pesaba ese papel filtro, que es ínfima, pero igual hay que pesarlo, y así yo tengo el total de la masa de cromato de plomo. Eso es en la parte experimental. Y por eso que ahí uno tiene estos, que es lo que uno hace, que es lo que pide, ¿no es cierto?, en este informe. Pero nosotros vamos a hacer un control. Vamos a pedir informe. Este es el precipitado que se forma. Este es el cromato de plomo. ¿Ya? Bueno, eso es lo que sucede en la parte práctica. Fíjese acá en el apoyo para el laboratorio. Aquí está la fórmula de lo que está pasando. Tengo el cromato de potasio que estaba en un vaso, tengo el nitrato de plomo que estaba en el otro vaso, los junté y se me formó este producto que es el amarillo, que es el cromato de plomo. Y lo que pasó en el vasito después del filtrado, ¿verdad?, es el nitrato de potasio. ¿Ok? En esta ecuación estamos informando en el fondo que yo tengo un mol de cromato de potasio que reacciona
con 1 mol de nitrato de plomo y que se me va a formar 1 mol de cromato de plomo y ¿cuántos moles de nitrato de potasio? 2. 2, ¿verdad? Por tanto, esta ecuación ya está equilibrada. Entonces, cuando yo haga mis cálculos estequiométricos, ¿verdad? Como ya sabemos que este se está en exceso, por tanto, este es mi reactivo limitante, aquí tenemos varias cosas de poder calcular. Bueno, esto es lo que sucede, ¿verdad?, en lo que está pasando en el desarrollo. Esto le va a servir para que usted pueda estudiar lo que pasa realmente cada vez que se van formando las dos soluciones, se juntan, se filtran, ¿verdad?, etc. Pero los cálculos son estos. Entonces, y yo le he resumido los cálculos que uno hace de este tipo de ejercicio. Primero, en esta reacción de cromato de potasio con nitrato de plomo, la masa, ¿verdad?, que son X moles, yo en este caso puedo usar 0,01, 0,05, a mí lo que se me ocurre de los moles de cromato, van a actuar como reactivo limitante porque lógicamente el nitrato de plomo yo indico que tiene un 20%, un 30%, lo que sea. En este caso, yo he cambiado los moles de cromato y el exceso, porque si usted se fija, para lo que es en la forma práctica, porque yo estoy haciendo un ejercicio ahí, tenía ¿cuántos moles de cromato? 0,05 y 0,05 nitrato y le agregaba un 30%. Pero para efecto de mi cálculo, o sea, estoy inventando yo ahora, para que podamos ver los cálculos como tal, hacemos, ¿verdad?, 0,01 mol de cromato, la masa de nitrato de nitrato de plomo, que yo no sé, y eso sí que se consume, lo que sí sé es que está en exceso en un 20%, porque esto es la parte teórica. Y por tanto yo voy a tener que calcular cuánto es la masa de cromato de plomo, que va a ser esto, y también quiero saber cuánto nitrato de potasio quedó en solución. Acá está la ecuación, y aquí vamos con los cálculos. ¿Qué son estos numeritos de acá arriba? 194 gramos, 331, 323, 101. ¿Qué serán? El peso molecular. Las masas de... Los pesos moleculares de cada uno. Yo también solo voy a dar eso, porque no me interesa evaluar el peso, que usted sepa calcular pesos moleculares, porque eso ya lo hice en el primer certamen, ¿no es cierto? O en el segundo, no me acuerdo. ¿En cuál le hicieron calcular ya pesos moleculares? El primero. En el primero, así que eso ya es pasado. Así que eso yo se lo voy a dar. Entonces, calculemos, ¿verdad? Porque con esto... No, ¿cómo va a estar olvidado? No puede. Calculemos entonces los gramos que yo voy a obtener de cromato de potasio, porque yo quiero saber cuánto tengo que pesar en el fondo, ¿verdad?, en forma teórica. Si yo tengo 0,01 mol de cromato de potasio y tengo mi peso molecular, y lo que hago para sacar los gramos, multiplico 194 por 0,01 y me va a dar 0,194, porque en el fondo estoy multiplicando por 0,0 por 1000, por una coma, ¿no es cierto? ¿Cuánta masa de nitrato de plomo yo debería tener, siendo que estoy agregando un 20% de exceso? Hago lo mismo, los 0,0331 gramos, porque viene de esto, viene del nitrato de plomo, y porque yo ya sabía que va a reaccionar 0,01, porque este es mi reactivo limitante, pero a este le saco el 20%. ¿Y qué hago para multiplicar eso? O sea, ¿cómo saco el 20%? Simplemente el 0,31, es decir, estos gramos, lo multiplico por 0,20 para poder sacar el 20%, y ese valor le suma 0,331. O bien, lo puedo sacar de forma inmediata multiplicando el 0,31 por el 1,20, que es el 100 más el 20% en exceso. Cualquiera de las dos formas le sirve igual. Pues ese valor en exceso es esto, 0,3.97. Ahora, ¿cuál
¿Cuáles son los moles de cromato de plomo esperado? ¿Por qué yo digo que son 0,001 mol? ¿Cuál es mi relación del cromato de potasio con el cromato de plomo en moles? 1:1. 1:1. Entonces significa que yo la cantidad de moles que aquí tenga, teóricamente me debiesen dar iguales. ¿Pero puede pasar eso en la práctica? ¿Puede pasar eso? Si yo estoy pesando y después hago la solución, después los mezclo, ¿puede que sea tan exacto que me dé la misma cantidad de gramos de cuando yo inicié? No. No. Es imposible eso. Por eso es que más adelante hablamos de los porcentajes de errores, que ya lo vamos a ver. Entonces, hasta ahí vamos bien. Bueno, los gramos de cromato de plomo esperados, ¿verdad? Debiesen ser lo mismo, o sea, 0,01 mol lo multiplico por el peso molecular del cromato de plomo y me da 0,323. Y la masa de nitrato de potasio en solución, ¿cómo la saco? Si yo ya tengo que es 1 mol de cromato de potasio, me reacciona con 2 moles de nitrato de potasio, entonces, si yo hago la regla 3, me va a dar 0,002 moles de nitrato de potasio. Lo multiplico por su peso molecular para que me dé los gramos y me da los 0,200. Esto es los moles esperados, esto es en cálculo, esto es el número, en el papel, en el que uno hace, ¿no es cierto?, con calculador y todo. Pero cuando yo hago la comparación de lo teórico con lo práctico, entonces hablo del porcentaje de error, ¿ya? Y ese porcentaje de error o el error relativo está relacionado con los cálculos que uno saca en forma experimental en relación con los cálculos teóricos, ¿ya? Y eso lo vemos en esta fórmula. No es difícil la fórmula porque es esto. La masa teórica menos la masa experimental dividido por la masa teórica y por 100. Por eso es que uno siempre habla de que en cualquier reacción química, si yo lo hago en papel, los cálculos los hago en papel, ¿verdad? Pero yo además hago en forma práctica, jamás, pero jamás es imposible que yo obtenga las mismas cantidades en forma práctica que teórica, porque práctica yo lo voy a perder de algún minuto, aunque yo sea súper minucioso para trabajar, en algún minuto van a quedar algunas milésimas de algún producto por ahí perdido, ya sea en un vaso, en una varilla, o se salpicó, o no se formó bien la reacción completa, etcétera. ¿Ya? Pero experimentalmente es muy difícil que en este caso tengamos la misma cantidad de masa teórica y por tanto tener un porcentaje de error de 0 es imposible. Ya, eso ya, cuando pasa eso con mi alumno en forma práctica, es que ahí hicieron alguna, yo le digo, el cocinamiento de datos. ¿Ya? Bueno, acá está como yo calculo el porcentaje de error. Aquí está lo teórico y aquí está lo práctico, que esto es un dato que yo invento, ¿verdad? Porque esto en forma práctica ahora no lo podemos hacer. Pero prácticamente dice la masa obtenida fue de tanto, es un dato que se da. Pero esto teórico sí lo puedo hacer y lo hago con el ejemplo anterior. Y entonces después lo multiplico por 100 y me da estos porcentajes. Normalmente un porcentaje que esté bajo 6% es óptimo, ¿ya? Sobre 6, no mucho. Eso, chiquillos, es lo que les tenía que contar en relación al práctico de relaciones de masa. ¿Cómo calculamos el reactivo limitante? A partir del reactivo limitante, ¿cómo calculamos, verdad, gramos, moles de los productos o de lo que yo quiera calcular de la reacción? Y además, ¿verdad?, cómo calculo los porcentajes de error. Y aquí, bueno, acá está, ¿verdad? Ya me están rayando la pizarra ya. Aquí está el Chang, que le va a servir mucho. Léalo con tiempo, porque ahí habla muy bien, sobre todo la parte estequiométrica. Y aquí yo le doy un ejercicio para que usted lo pueda
hacer en su casa y después lo podemos ver. Lo podemos analizar antes de la prueba, por supuesto. Y aquí yo le doy todo, incluso le estoy dando, mire, como que si estuviéramos en el laboratorio. La masa del vaso precipitado, la tara del papel filtro y después todo. Masa del vaso precipitado, más el producto que se formó, más el papel filtro. Todo eso tiene un valor. Esto está hecho para que usted pueda seguir los pasos, ¿verdad? Uno por uno. Aquí está la fórmula, aquí están los pesos moleculares y, ¿verdad? Tenemos acá los cálculos que ya hemos visto. Aquí está la regla 3, que yo les hice como regla de 3. Da lo mismo si es o no el análisis dimensional. Y aquí fíjese, este factor, si usted me escuchó recién bien, aquí este factor, ¿a qué corresponde? ¿Qué es lo que me está diciendo eso? El 1.25, ¿qué es lo que significa? El 25% más. El 25% en exceso. Aquí yo lo puedo multiplicar en forma directa o si no, usted lo puede hacer en forma separada. Da lo mismo. ¿Ya? Y fíjese, aquí están los moles experimentales, que yo eso los tengo que sacar de acá, de estos datos que yo he dado aquí arriba. Más arriba, aquí. De estos, de la masa del precipitado, de la tala del papel filtro, todo de ahí, usted tiene, de estas tres cositas, tiene que sacar, ¿verdad? La parte experimental y lo de arriba es la parte teórica, los datos de arriba. Aquí lo va a poder ver usted bien, ahí está todo hecho. Y los moles teóricos, obviamente, los va a sacar de la información que está arriba, acá, de esta relación. Y luego hace el porcentaje de error. Esos son los pasos que tiene que seguir. Y está todo listo y llegado y para que usted lo pueda hacer. No, esto está acá, el porcentaje de conversión no lo haga, solamente me interesa el porcentaje de error. De todas maneras, el porcentaje de conversión se está refiriendo a el 100% restarle nuestro porcentaje de error, porque eso significa que estamos buscando el porcentaje que realmente se hizo la reacción. Pero nosotros con esto me interesa. No es necesario que calcule. Si lo quiere hacer, lo hace, pero yo le voy a pedir hasta aquí. ¿Ya? Y acá tiene ejercicios de relaciones de masa. Lo mismo que hemos hecho durante toda esa guía, ¿verdad? Para que usted pueda practicar. Tiene que seguir los mismos pasos. ¿Ya? ¿No tenemos que entregar algo con esto? ¿Tenemos que entregar un informe? Nada. ¿O solo para practicar? Es solo para practicar, no vamos a hacer informes, nada. Es solo para que usted haga ejercitación, suelte la mano, para que estemos listos para el control. ¿Ya? Si se fija, esto, por ejemplo, está muy bueno para practicar porque aquí está la parte de lo que se hace en forma experimental y aquí, ¿no es cierto?, va a salir lo que es la parte para teórico. Porque aquí yo le pregunto por los moles de nitrato de plomo, los moles de cromato y el porcentaje de error. Bueno, de conversión ya saben ya que es el 100 menos el porcentaje de error. Así que están todos para que usted pueda soltar la mano. ¿Ya? Consultas y dudas hasta el momento. Para terminar de grabar. ¿Estaríamos ok? Ya, voy a dejar de compartir pantalla. Terminamos de grabar ahí para que no tengamos problemas.